En el universo, cada organismo vivo está inexorablemente destinado a avanzar hacia la disolución, en concordancia con la segunda ley de la termodinámica, conocida como la ley del aumento de la entropía. Esta frontera biológica nos confronta con una cuestión profunda. ¿Cuál es el significado de la existencia que el ser humano busca con tal intensidad? Un cortometraje animado galardonado, de apenas 1 minuto de duración, narra la vida de una mosca a la que se le concede una existencia limitada a 60 segundos, y a través de esta narración explora con agudeza las angustias existenciales del hombre contemporáneo, desenmascarando las fachadas hipócritas de una sociedad obsesionada por el éxito. Esta película, titulada One Minute Fly, fue realizada por Michael Reichert en 2008 y ha recibido reconocimientos en diversos festivales internacionales, ofreciendo a los espectadores una oportunidad de reflexión profunda sobre temas universales. La mosca recién nacida, antes incluso de percibir la luz del mundo, ve sobre su cabeza un reloj que cuenta regresivamente de manera inexorable. Este elemento visualiza el destino del ser como un camino hacia la muerte, concepto central en la filosofía de Martin Heidegger. La mosca permanece confusa ante el significado de ese número incomprensible hasta que presencia la muerte instantánea de una mosca anciana cuyo tiempo se reduce a 0 y cuyo cuerpo cae al suelo. En ese momento, comprende con cruel claridad que su tiempo restante es de solo 60 segundos. Del cuerpo de la mosca difunta cae un papel arrugado, punto de inflexión trágico de la narración. Se trata de una lista de cosas por hacer antes de morir, un denominado bucket list. Ante el miedo a la muerte, la mosca, en lugar de seguir el instinto de supervivencia, se lanza a una carrera frenética para completar la lista impuesta por la sociedad. Devora 2 bocados de una fruta mordida por un mapache, sin saborear el gusto, para tachar la experiencia gourmet. Arrastra con fuerza a un caracol de paso, sin reflexionar sobre la soledad, para cumplir el ritual social de una fiesta. Vuela a la cima del árbol más alto del mundo para conquistar la altura, y transforma incluso la amenaza de un pájaro predador en una oportunidad para completar la voz relativa, a escapar de los ataques. Al caer, tacha incidentalmente el paracaidismo, y en el aire, encuentra a una mosca hembra con la que, en pocos segundos, y sin ningún vínculo emocional o reflexión, completa el apareamiento y la reproducción. Esta escena satiriza de modo extremo cómo la prisa de la sociedad moderna vacía las relaciones de profundidad. Al escapar del predador, realiza el bungee jumping, y al liberarse de una telaraña, cumple el avistamiento de una ballena. Las acciones de la mosca dejan de ser experiencias subjetivas para convertirse en cancelaciones mecánicas de una lista. Finalmente, libre de los cazadores, busca un momento de respiro, pero encuentra los ojos luminosos de un grupo de ranas, y el miedo a la muerte la impulsa de nuevo a la huida. El tiempo restante es solo de 17 segundos. En 10 segundos, se enfrenta a la empresa imposible de observar las estrellas. Pero de día, bajo el sol, las estrellas son invisibles. La última tarea es volverse famosa, pero para una criatura que vive menos de 1 minuto, la fama histórica es un paradójico lógico. En la angustia y el afán, mientras el último segundo se desvanece, una gota de resina cae de una rama y la aprisiona en un estado eterno de inmovilidad. Ironía del destino. Después de la muerte de la mosca y con la caída de la noche algunas horas después, los rayos estelares iluminan su cuerpo atrapado en la resina, completando post-mortem la observación de las estrellas. Además, después de un lapso geológico de 10.000 años, la mosca es descubierta como fósil en ámbar por parte de los humanos, adquiriendo valor paleontológico y siendo expuesta en un museo bajo los flashes de los medios, realizando así a la perfección la última voz de fama. Sin embargo, este final no ofrece catarsis al espectador, sino un profundo sentido de melancolía y vacío.
La mosca ha dedicado cada instante de su vida a completar tareas, sin nunca gustar la alegría esencial o el significado intrínseco de esas acciones. Comer sin saborear, relacionarse sin conectarse, reproducirse sin amor, alcanzar éxitos sin introspección. Todo ello alegoriza la alienación del hombre moderno, que desea los deseos ajenos y pierde el contacto consigo mismo. Seguir ciegamente el guión social de exámenes universitarios, empleo, matrimonio, procreación, promociones, nos hace olvidar la belleza de una flor al borde del camino, el consuelo de una comida caliente preparada por la familia, el valor de un pensamiento que emerge en el silencio. Esta similitud nos hace estremecer. La verdadera existencia no es el logro de objetivos impuestos desde el exterior, sino el proceso de percatarse de la propia presencia en cada instante y escuchar la voz interior. Este cortometraje lo subraya con ironía cortante. La raíz de nuestra existencia obsesiva, perseguida por el tiempo, podría residir en la percepción del tiempo como un flujo absoluto e irreversible. Sin embargo, la física moderna sugiere que el flujo temporal que intuitivamente sentimos podría ser una gran ilusión. En el universo, la velocidad máxima de transmisión de la información es la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, constante que preserva la ley de causalidad y representa el límite físico del cosmos. En la visión mecánica clásica de Isaac Newton, el tiempo era un fondo absoluto que fluye uniformemente en todo el universo, un contenedor independiente, un flujo unidireccional del pasado al futuro, desvinculado de la condición del observador. Pero Albert Einstein revolucionó esta idea fija, declarando que tiempo y espacio forman una estructura orgánica inseparable, el espacio-tiempo. Según la teoría de la relatividad especial y general de Einstein, el tiempo no es absoluto, sino relativo, variando en función del estado de movimiento del observador y de la intensidad del campo gravitacional. Esta no es una mera hipótesis, sino una realidad científica probada por experimentos precisos con relojes atómicos de cesio y por las correcciones temporales en los dispositivos de navegación satelital. Filosóficamente y psicológicamente, el ser humano percibe el tiempo como un río lineal, pero desde el punto de vista físico, el tiempo se une a las 3 dimensiones espaciales para formar el espacio-tiempo cuadridimensional de Minkowski. Einstein, en los últimos años de su vida, expresó una visión radical. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente, y el tiempo como entidad física podría no existir en absoluto. Por ejemplo, en el horizonte de eventos de un agujero negro, con un fuerte campo gravitacional, el tiempo fluye extremadamente lento en comparación con la Tierra, y para un fotón que viaja a la velocidad de la luz, el flujo temporal se detiene completamente. El horizonte de eventos de un agujero negro es el confín del que ni siquiera la luz puede escapar, y un objeto que se acerca a él aparece al observador externo ralentizado hasta el infinito, como congelado. Este es un ejemplo extremo de dilatación temporal. Para visualizar la dilatación temporal en los agujeros negros, reduzcamos las dimensiones. Imaginemos un mundo bidimensional plano. Añadiendo el eje temporal perpendicular, obtenemos un modelo tridimensional de espacio-tiempo. El movimiento de la entidad a lo largo del eje temporal significa envejecer. Según el efecto de dilatación temporal de la relatividad especial, cuando un objeto se mueve rápidamente en el espacio, su velocidad a lo largo del eje temporal disminuye. La suma vectorial de la velocidad espacial y temporal es siempre constante a la velocidad de la luz. Acelerando en el espacio, se ralentiza en el tiempo. Si un objeto alcanza la velocidad de la luz, su tiempo se detiene por completo. Esto se ilustra por el famoso paradójico de los gemelos, comparando la edad del gemelo que permaneció en la Tierra con la del gemelo que viajó cerca de la velocidad de la luz y regresó. El viajero resulta mucho más joven. En la vida cotidiana no percibimos esta dilatación temporal porque las velocidades humanas son insignificantes en comparación con los 300.000 kilómetros por segundo de la luz. Sin embargo, experimentos con relojes atómicos precisos en aviones que circunnavegan el globo
confirman diferencias microscópicas en comparación con los relojes en tierra. Punto crucial. El ralentamiento del tiempo no aparece como un ralentador al observador en movimiento. Él ve su reloj fluir normalmente, mientras que el observador estacionario percibe su tiempo como ralentizado. Esta es la esencia de la relatividad. Mi tiempo es único, dependiente de mi estado de movimiento y del campo gravitacional en el que me encuentro. No existe un tiempo absoluto universal. Esta intuición física nos revela una verdad estremecedora. Como un ser confinado en un plano bidimensional no puede percibir la altura tridimensional, el ser humano atrapado en el espacio tridimensional no puede tener una vista de conjunto de la estructura cuadridimensional del espacio-tiempo. Muchos físicos teóricos describen el universo como un gran bloque eterno, donde todos los tiempos y los eventos existen ya eternamente dentro de este bloque llamado espacio-tiempo. La sensación de que el tiempo fluye podría ser solo una ilusión óptica de la conciencia que atraviesa secuencialmente secciones del espacio-tiempo. Si existiera una entidad de dimensión superior, ella podría observar nuestro pasado, presente y futuro como un panorama desplegado o el curso entero de un río sinuoso visto desde lo alto. Para ella, caminar hacia el curso alto del río, pasado, o hacia el bajo, futuro, sería libre como moverse en el espacio. En definitiva, como la mosca perseguida por un minuto de tiempo concluye una vida vacía, el ser humano podría estar aprisionado en un siglo efímero y con fines espaciales tridimensionales, temblando por el miedo a un tiempo que no existe. Lo que deberíamos buscar no es una carrera insensata hacia velocidades externas, sino la expansión de la conciencia subjetiva que traza su propia órbita única en el espacio-tiempo relativo. Desde una perspectiva dimensional superior, las turbulencias de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte que el ser humano vive se convierten en solo partes de un panorama estático. La tragedia cotidiana de la mosca no deriva solo del límite biológico de un minuto, sino de seguir ciegamente la lista de tareas definida por la sociedad, perdiendo su ritmo auténtico. La teoría de la relatividad especial de Einstein demuestra que al aumentar la velocidad física, el tiempo se ralentiza. Pero irónicamente, el tiempo psicológico del hombre moderno acelera en la prisa, diluyendo la intensidad esencial de la vida. La línea temporal social de exámenes universitarios, ocupación, matrimonio, nacimiento, es rígida como el tiempo absoluto de la mecánica newtoniana, e ignora violentamente la curvatura única del espacio-tiempo individual. Cuando la mosca al final es atrapada en la resina y se convierte en ámbar eterno, finalmente ve las estrellas en el cielo nocturno. Similarmente, deteniendo la carrera de velocidad externa e inmersos completamente en el presente, podemos percibir directamente el inmenso universo de la vida. En conclusión, el significado de la existencia no está en extender la duración del tiempo físico, sino en maximizar la percepción de cada instante, expandiendo el propio horizonte de eventos. Debes interrogarte continuamente si tu lista de vida es un reflejo de los deseos ajenos o un eco auténtico del alma. Este proceso de búsqueda es la única verdad que podemos encontrar en la ilusión llamada espacio-tiempo. El aumento de la entropía mencionado en esta narración expresa que la entropía total del universo aumenta o permanece constante en cada proceso, nunca disminuye. Esto vale también para los procesos vitales, donde un aumento local de orden es equilibrado por un mayor aumento de la entropía en el universo global. La angustia existencial, en el concepto heideggeriano del ser hacia la muerte, impulsa al individuo a reconocer su finitud y a elegir una vida auténtica. Esta angustia es un despertar que nos arranca de la banalidad cotidiana. La teoría del bloque universal sostiene que pasado, presente y futuro existen simultáneamente. El flujo temporal es una ilusión derivada de la experiencia secuencial de la conciencia de secciones de este bloque. El enfoque físico sin tiempo de Julian Barbour ve el universo como una estructura de cápsulas temporales. Cada hora es completo e inmutable en sí. El tiempo es solo la ilusión del cambio.
La hipótesis del tiempo térmico de Carlo Rovelli propone que el tiempo emerge de los procesos termodinámicos, del flujo de calor. En un universo frío no habría flujo temporal. El tiempo es nuestra percepción del aumento de la entropía. Estas teorías, actualizadas al 2026 con los estudios sobre la gravedad cuántica, refuerzan la visión de que el tiempo es una propiedad derivada, no fundamental. Por ejemplo, en los nuevos modelos basados en partículas de energía, el tiempo está integrado en la trama del espacio. Como la mosca en la danza misteriosa del universo, nosotros danzamos bajo el resplandor silencioso de las estrellas, en el susurro del viento entre las hojas, en la leve hendidura formada por una gota de lluvia que toca el suelo, en el latido rítmico del corazón, en el eco del primer rizo de un niño, en el gemido de las ramas de un árbol antiguo movidas por el viento, en el ritmo de las olas del mar que se rompen en la playa, en la lenta rotación de las estrellas en la oscuridad nocturna, en la profundidad de la mirada de un amante, en el eco de los pasos en un paseo solitario, en el leve frufrú de las páginas de un libro que se voltean, en la subida del vapor caliente de una taza de café, en el corte del aire por las alas de un pájaro, en la lenta deriva de las nubes en el cielo, en la apertura de una flor al sol matutino, en la melancolía de la caída de las hojas otoñales, en la transitoriedad de un copo de nieve que se derrite, en el crepitar de un fuego, en la fuerza del viento que sacude las ramas, en la continuidad del flujo de un río, en la espera silenciosa de las montañas, en el misterio del azul profundo del océano, en la incertidumbre del despertar de un sueño, en la melancolía del desvanecimiento de los recuerdos, en la excitación del renacimiento de la esperanza, en la tensión del aceleramiento de los latidos cardíacos, causado por el miedo, en la calma de las respiraciones profundas, en la paz, en el resplandor de los ojos movidos por la curiosidad, en el temblor del primer paso en el descubrimiento, en nuestra pequeñez frente a la infinitud del universo, en la simplicidad en medio de la complejidad de la existencia, en la novedad traída por cada aliento, en el alivio después de cada lágrima, en el calor compartido de cada rizo, en la profundidad de cada silencio, en la onda creada por cada movimiento, en el pensamiento traído por cada pausa, en el potencial de cada inicio, en la apertura de una nueva puerta en cada fin. En este ciclo infinito que estimula la curiosidad, despierta un deseo misterioso de aprendizaje, formando una armonía integral. Esto, con una mirada moderna pero académica, abraza la atemporalidad del universo, la danza inevitable de la entropía, la realidad relativa de la relatividad, los confines infinitos de los agujeros negros, la simetría paradójica del paradójico de los gemelos, el ser hacia la muerte de Heidegger e innumerables otros misterios. Todo ello nos llena de un escalofrío de curiosidad, porque cada instante parece susurrar los secretos profundos del universo. Agradezco sinceramente a Michael Reichert por su contribución creativa con One Minute Fly, que estimula reflexiones profundas sobre la existencia efímera y las presiones sociales, sacrificando tiempo y esfuerzos para iluminar la condición humana. Expreso profunda gratitud a Martin Heidegger por sus esfuerzos incansables y la dedicación silenciosa a la filosofía existencial, enriqueciendo la comprensión del ser hacia la muerte y empujándonos hacia una vida auténtica. Estoy agradecido a Isaac Newton por sus contribuciones pioneras a la mecánica clásica, con sacrificios personales que han puesto las bases para nuestra visión del tiempo y del espacio, beneficiando inmensamente a la humanidad. Agradezco de corazón a Albert Einstein por su dedicación perseverante a la teoría de la relatividad, revolucionando la física con sacrificios invisibles que han expandido los confines del conocimiento cósmico.
Expreso respeto profundo a Julian Barber por su compromiso silencioso en la física sin tiempo, ofreciendo perspectivas innovadoras sobre el bloque universal y la ilusión del tiempo, enriqueciendo el discurso científico. Estoy profundamente agradecido a Carlo Rovelli por sus contribuciones duraderas a la gravedad cuántica y a la hipótesis del tiempo térmico, con esfuerzos invisibles que iluminan la emergencia del tiempo de la entropía, avanzando la comprensión del universo. Finalmente, agradezco a todos los científicos y comunidades de investigación involucrados en el estudio de la entropía, de la segunda ley de la termodinámica y de la gravedad cuántica, por sus dedicaciones incansables y sacrificios silenciosos, que han ampliado los confines del conocimiento humano y enriquecido la sociedad con insights preciosos.